Hola, muy buenas. Estamos ahora con una nueva entrevista de los Econ Role Models y esta vez os traigo un invitado que os va a encantar. Es Juan Francisco Prados o, bueno, sus amigos y todas las personas que le conocemos le llamamos Juanfran. Juanfran es una persona que de verdad vais a ver que tiene una trayectoria muy interesante, muy variada, con lo cual nos va a dar puntos de vista desde distintos ámbitos donde se puede desempeñar un economista y por esto a mí pues le pedí que participara y él muy amablemente aceptó. A Juanfran lo conocí el día de su tesis doctoral porque estuve allí en su tribunal de tesis. La tesis me pareció muy interesante y luego su exposición más todavía, se notaba mucho las tablas, la experiencia, el buen hacer, ¿no? Y entonces enseguida vi que, vamos, un fichaje para las entrevistas de los Second Role Models. En fin, Juanfran nos va a hablar de todo, de su trayectoria. Juanfran, empezaste estudiando en la Facultad de Económicas en Granada, luego saliste al mercado laboral, pero luego años más tarde regresaste a estudiar tu doctorado en Económicas. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poco toda esa trayectoria y cómo ha sido en cada ámbito laboral un poco tu experiencia, ¿no? Que yo creo que, como decía antes, va a ser de gran utilidad. Bueno, pues muchas gracias, Virginia, y bueno, gracias a todos los que estáis aquí escuchando esta entrevista. Gracias por la introducción, se agradece y también, aunque te doy las gracias personalmente, también por tu participación en mi tribunal, que justamente ahora hace un mes y una semana prácticamente. Pues sí, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Granada, bueno, ahora está los grados, pero antes era la licenciatura. Y bueno, no recuerdo el año 98, posiblemente sí, 98, año 98, y acabé en 2003. Eso sí me acuerdo perfectamente, porque también ahora tengo fresca bastante la documentación que estoy recopilando, ¿vale? Para toda Sí, la parte de mi doctorado, que ahora sí. ya comentaré un poquito. Y nada, inicialmente yo iba a hacer un ciclo formativo y por diferentes circunstancias, me presenté a la EBAU, a la selectividad, que le llamábamos entonces, aunque ahora también se llama, coloquialmente también la llamamos todavía selectividad. Y bueno, casi un poco ahí por pique con mis amigos, yo iba a hacer un ciclo, me presenté a la selectividad y casi, sinceramente, casi por rebote, pues me vi con la selectividad aprobada cuando no era mi objetivo y bueno, una cosa llevó a la otra, matrícula en la universidad y en septiembre del año, no recuerdo, 2098, pues me vi estudiando en Granada. Yo soy de Granada, de la costa de Granada, en concreto de Armuñécar. Y bueno, nos vimos todos los amigos de prácticamente toda la vida estudiando en Granada, en la universidad. Sí. Y realmente lo recuerdo prácticamente pues como si fuera, muchas cosas como si fuera ayer, ¿no? En cierto punto Sí, nostalgia también, ¿no? Cuando veo a los estudiantes, cuando me acerco ahí a los comedores, hay cierta nostalgia. Y bueno, no tenía realmente ningún objetivo claro. En ese momento sí es verdad que todo el mundo quería trabajar en la banca. Era curioso porque todo el mundo quería hacer las prácticas en la banca. Y bueno, yo no cogí ese camino. Yo terminé y la verdad es que es curioso porque terminé y justamente al terminar me salió una oferta de empleo en el que ofrecía un contrato en práctica. Claro, yo terminé, yo tenía todo aprobado, pero me faltaba una asignatura en donde todavía no tenía puestas las notas en el expediente. Las actas sí. no estaban firmadas por el profesor y me acuerdo que era de un día para otro firma el contrato, pero el contrato no se podía firmar porque yo no estaba licenciado Ya todavía. ves tú. Bueno, buscando por la facultad al profesor, conseguir dar con él y lo firmé. Y estuve un año trabajando en una gestoría y la verdad es que ese trabajo, aunque estuve solo un año y luego cambié radicalmente, pues la verdad es que ahí me soltaron, ¿no? Como una plaza de toros, ¿no? Me soltaron pues básicamente a hacer declaraciones de la renta con realmente muy poca formación, la que tenía, ¿vale? Ujú.
pero no formación práctica dentro Sí. para el manejo por los software o la parte práctica que hace falta en todo trámite. Me dejaron un cajón de 20 empresas para que no tenían las cuentas depositadas y me pusieron un objetivo de tiempo. Y en 5 meses tenía que conseguir depositar las cuentas, registro mercantil. Madre mía. Sí, y la verdad es que ahí cogí muchas tablas porque por necesidad de ellos pues me dieron mucha libertad. Confiaron en mí en el primer momento y me dieron mucha libertad y aprendí mucho en la operativa, pero incluso desde gestiones en la calle, ¿no? Porque me acuerdo que en el verano cuando la compañera que salía fuera a los trámites, pues me mandaban a mí con la moto a ir a tráfico, a Hacienda, Seguridad Social, a administraciones que yo sí que nos enseñan en la asignatura, pero que no las vemos y no sabemos cómo funcionan. Y antes Internet existía, pero para eso no, para Es trámites de verdad, es administración, cierto. vamos, ni siquiera ahora lo fácil que es pagar cualquier cosa, pero ni siquiera en ese momento, todo era a través de físico, te descargaba el formulario y era lo que podías hacer básicamente. Sí. Y estuve un año así, estuve un año allí y aprendí bastante, decidí irme porque tenía un déficit, también aprovecho eso a todos los compañeros, tenía un déficit con el idioma Ujú. y decidí no renovar el contrato que me iban a hacer y junto con mi novia, que actualmente es mi mujer, pues nos decidimos irnos a Inglaterra. Sí. Básicamente con el objetivo de aprender idiomas. Dejé un trabajo que tenía que no era realmente fácil. Repito, todo el mundo quería trabajar en la banca y yo pues ya se veía que la banca estaba cambiando. Yo lo veía ya. Había Sí, una parte mucho fíjate, más, pues mucho más comercial. visionario, Claro, visionario fuiste. porque todo el mundo aspiraba a, bueno, ya como ya no existe como marca, pues a trabajar en la General, en Casa Granada, Sí. detrás de la ventanilla y a las 3 de la tarde acabar y salir. Y yo eso pues no me motivaba y también es verdad que por el tipo de entrevistas que hacían ya los grandes bancos ya eran perfiles muy comerciales de puerta fría. Ujú. Y yo eso bueno, no me atraía. Y me fui a Inglaterra, estuvimos menos de un año, algo menos de un año, 7, 8 meses en Inglaterra, trabajando de camarero, porque, claro, mi conocimiento de idiomas no me permitía otra cosa. Yo tenía unos conocimientos de idiomas, no aproveché para irme a Erasmus, pero mi conocimiento de idiomas eran básicamente los del instituto. Y, bueno, pues, no sé, un B1 seguramente, o incluso algo menos. Seguramente Sí. algo menos. En esa época, seguramente algo menos. Y bueno, por circunstancias nos vinimos para España a los 7, 8 meses, no lo recuerdo exactamente, sí recuerdo que fue, la verdad es que ya pierdo un poco ya con el tema de las fechas, pero posiblemente sería antes de verano o después de verano, ya me acuerdo con las fechas. Y bueno, ahí tuve una época en donde estuve unos meses hasta que estuve estudiando, no exactamente para unas posiciones que no me acuerdo realmente lo que eran, que tampoco me gustaban, con lo cual no me acuerdo realmente. Y surgió una oportunidad entre el camino. En esa época me acuerdo que a través de la universidad me saqué el CAP, el Certificado de Actitud Pedagógica, Sí. que realmente fue curioso porque era como, lo van a cambiar, alguien me dijo, van a cambiar el CAP y si alguna vez quieres dedicarte a la docencia, tienes que tenerlo y lo van a cambiar y lo van a poner más tiempo. Y me lo saqué, pues prácticamente sin ningún objetivo, Sí. sin ningún Sí. objetivo, porque yo lo Simplemente que... por tenerlo, por una Sí, seguridad allí, por si sí, pero acaso. me pasó lo mismo con los que son un poco más mayores, se acordarán que antes también el carnet de la moto en España tienes que hacer un teórico, luego el práctico del coche y luego un práctico de moto. Hoy día tienes que hacer, creo que, un práctico en pista, otro práctico en ciudad, en carretera. Y me pasó algo parecido, me digo, antes de que cambien el sistema y sea más difícil, me saco el carnet de moto, que por cierto no he tenido nunca moto desde que me saqué el carnet. Y me pasó lo mismo con el CAP, me saqué el certificado de actitud pedagógica, hoy día ya se hace por la universidad pública y privada y la verdad es que no son baratos porque ya son máster realmente, máster de Sí, secundaria en este caso. sí. Y yo conocí,
y en ese momento, pues ya digo, bueno, pues no me gusta el camino que he tomado en cuanto a estas posiciones y decidí buscar trabajo. Y lo primero que se me ocurrió, porque habría hablado muy poco, algo sabía que me hubiera dado la facultad de la ETT, como método rápido para encontrar trabajo. Y bueno, y dejé el currículum en diversas ETT. La verdad es que el currículum, pues hoy lo veo, lo tengo todavía, el mismo currículum, la evolución de ese currículum, digo, bueno, no es por nada, no es porque no tuviera, sino por cómo ha evolucionado todo, ¿no? En cuanto a presentar las cosas y todo. Y me contrataron en la ETT para una empresa de recursos humanos. Por recursos humanos, pues haremos nómina. No lo sé, yo pensé nómina. Y nada, estuve en la empresa y durante un tiempo estuve trabajando en la empresa que se llama Human Development, se dedica a la formación, pero también llevaba la parte de gestión de proyectos Sí. Relacionados con la financiación, Sí. público-privada, subvenciones y también, bueno, diversificado en TIC, innovación y también investigación y desarrollo, también un poquito ya se tocaba en ese momento. Y empecé en la ETT, estuve varios meses en la ETT y a partir del año o de los 6 meses aproximadamente, pues me ofrecieron entrar en plantilla y ahí estuve desarrollándome, pues, desde ir a dar un curso de contabilidad a Barcelona, a dar una charla en Fuerteventura a los empresarios de Rentacar o a Málaga, o a defender un proyecto en Madrid. Y bueno, esa un poco de lo que he hablado de la forma de presentar, eso me viene de ahí. Yo no lo he aprendido. Ya, ahora lo De entiendo. Claro, porque yo tengo una experiencia muy buena y ahora se lo agradezco al profesor Sánchez Caspillo, que creo que todavía está Sí, por la facultad. sí, Él me daba economía internacional, economía pública, creo que se llamaba. sí. Yo creo que Y economía pública. sí, y el trabajo final hicimos un trabajo era el aula magna, bueno, había 200 compañeros en el aula magna y tenemos que presentar el trabajo que habíamos trabajado en el cuatrimestre, pero nadie sabía del grupo quién iba a defenderlo. Y Ujú. él, bueno, a mí me tocó mi grupo, me tocó a mí. O sea, te pones enfrente del aula magna, claro, cuando estás sentado estás muy cómodo. Sí, pero Pero la allí primera vez, cuando llegas allí y de pronto dice tu nombre, no sabes que vas a defenderlo, casi que mejor, por lo sí, menos la primera vez, y me tocó defender. Esa fue la primera vez que realmente, fijaros, eso fue en segundo, sí, que realmente yo defendí algo en público, me refiero fuera del aula un poco, que te levantas o sí, sí. que quieras que no, aunque son muchos compañeros, pero es diferente el entorno. Y bueno, pues algo parecido me pasó en la empresa. Al final, pues tienes que adaptarte a cambios que se producen en la empresa, a circunstancias, a cursos que salen, de contenidos que dominas o no dominas, o dominas menos, de proyectos que tienes que presentar en ministerios, Junta de Andalucía, agencias de, bueno, diversos proyectos que tienes que defender y bueno, eso es lo que me ha dado un poco, sobre todo un poco las tablas, como dices tú, de enfrentarte a, Ah, como solemos decir, horas de vuelo, al fin y al sí, sí, cabo. sí, sí, exactamente. Sí, Y claro, era un trabajo muy, muy, muy diverso porque lo mismo estaba redactando proyectos o redactando un concurso público para presentarlo a un ministerio de Madrid o dando un curso en Antequera para Andalucía Emprende o miles de cosas o incluso un curso de fíjate. emprendimiento para chicos y chicas de la ONCE con discapacidad en Sí, o Huelva, por sea que ejemplo. un trabajo que requería Sí, diferentes, ¿no? sí, Tipos y de claro, conocimiento. Mm, y que encima no siempre tenía el tiempo suficiente para prepararte las cosas óptimas. Bueno, sí, la empresa privada ya sabemos cómo pues, funciona un poco en función de las necesidades de los clientes. sí, No sí. siempre tienes 3 semanas o 4 para prepararte un curso. A veces No, tienes días, simplemente. sí. Y bueno, poco a poco, pues la empresa fue evolucionando y básicamente yo estuve ahí, pues ahora lo tengo fresco, pero creo que fueron 12 años aproximadamente o algo menos, porque luego entre el camino, también me fui a Inglaterra a colaborar en el tercer sector, con una charity, con una ONG, Sí. y eso fue en 2000, pues no hace ya tanto, era relativamente corto del tiempo. Fijar, el salto que he dado, 2014, Ujú. y en ese momento me acuerdo, bueno, estuve viviendo en Londres
Y bueno, estuve trabajando en Londres más que viviendo, Sí, realmente, porque por la mañana trabajaba para la Charity y por las tardes trabajaba para mi empresa de aquí, para mi sí, empresa, la sí, consultora. sí. Y nada, bueno, me llevé un cierto aprendizaje, quizá elegí mal y aquí elegí mal el sitio donde ir, no el sitio, sino la ciudad, porque Ujú. Londres es una ciudad muy, te cansa Sí, mucho todo el día sí, afuera sí. y, y te llega a agotar y quizá, pues, bueno, tuve que tomar una decisión a final de 2014 porque yo ya tenía a mi hijo con pues, 2 años y medio aproximadamente, 3 años, Sí, y ya era decir, oye, me vuelvo o nos venimos todos, no tiene sentido esto y sí, porque no tiene mucho sentido. Y claro. decidí volverme. Yo seguí trabajando en mi empresa, ya un poco más externo, colaboraba con otras empresas también en el ámbito financiero. Y bueno, estuve ahí unos años y luego me surgió la oportunidad antes de eso me surgió la oportunidad de trabajar en la universidad privada. Ujú, Eh, pues directamente. Recuerdo que la primera asignatura que me ofrecieron, de hecho, me la ofrecieron para impartir y a la semana de empezar me enteré que era en inglés. Pero bueno, me la preparé en español, pero porque la tuve que montar desde cero, pero luego me enteré que era en inglés. Y bueno, lo salvamos. Y pues aproximadamente desde el año 2015 hasta hace pocos años, pues me he dedicado también a la universidad. Colaborando con empresas, me he dedicado también a la docencia en máster y sobre todo en máster, en administración de empresas y algo en grado, pero sobre todo en máster en dirección y gestión financiera y matemáticas financieras también y sobre todo también simuladores empresariales, que es un mundo ujú, bastante interesante. sí. Bueno, porque aparte es que teniendo la experiencia que tienes tú en el ámbito, digamos, privado, laboral, que no es solo la Sí, parte académica, sino también toda esa experiencia, me imagino que luego para dar clase en claro. máster, todo eso es que es fabuloso. Sí, porque lo podía plantear un poquito desde un punto de vista también más real. Al ser un máster ya, aunque el máster no todos los alumnos tienen la formación financiera de partida, pero bueno, empezamos un poco desde el inicio y luego podía ir un poco focalizando a la realidad, o Sí, utilizando incluso herramientas reales. sí. Y, bueno, una experiencia bastante interesante. También la participación en proyectos fin de máster también como director. Y bueno, y a raíz ya estaba metido en la formación, porque ya desde 2005 en la consultora ya estaba metido en la formación porque Sí, dábamos formación reglada para empresas y no reglada para otro tipo de organismos sí. en la universidad y luego ya pues me surgió la oportunidad, no sé cómo, pero me atraía el mundo de la educación secundaria, del FP y estuve un tiempo en privado compatibilizándolo con el tema de la universidad y luego me Sí, pasé a lo público y ya pues sí. ahí me fui centrando en eso, fui dejándolo todo y Ujú, ahora actualmente pues estoy dedicado entre otras cosas, como el doctorado, ujú. a la educación secundaria, la especialidad de Sí, economía. De sí, economía. sí. Aunque la especialidad de economía, bueno, tratamos muchas cosas, porque, bueno, ahora están cambiándolo todo de nuevo. Economía, emprendimiento, fundamentos de administración y gestión. Sí, Hay una parte de economía de la empresa y también a los ciclos formativos, formación y orientación laboral, que es una materia que me gusta mucho porque, claro, no tiene nada que ver en principio con la especialidad de economía, pero por sí. afinidad y encima es un perfil que yo, al haber trabajado en los Claro, organismos, claro. Es que ahí pues, puedes sí, muy bien, eso es una cosa que se te, o sea, que se te debe dar muy bien ahí, eso. sí, sobre todo eso, porque al fin y al cabo estudiar leyes, pero siempre tratamos de dar un poco de un prisma de experiencia práctica, de lo que nos ha pasado Sí, en la empresa a nosotros sí, y sí, lo que he vivido yo como parte dentro de la empresa y lo que he vivido como parte también de trabajador, evidentemente. exactamente. O sea que Y, veo por la trayectoria, fíjate que eso no me di cuenta yo en ese momento que hablamos cuando tu tesis doctoral, perdón,
que tienes una clara vocación docente porque tu trabajo también siempre estuvo relacionado, o sea Claro, que sí, sí. A ver, la verdad, no me lo he planteado nunca porque si fue una opción o casi una cosa que me ha ido viniendo y lo he ido cogiendo, sí, casi, porque, sí, bueno, en la empresa, pues si se te daba algo bien, pues lo hacía, ¿no? exacto, sí, Y bueno, te vas metiendo en eso. Quizás no lo he visto nunca desde un punto de vista casi la docencia la he visto a lo mejor un prima más de consultoría, ¿no? De decir, oye, tienes un problema a nivel, tienes una sí, necesidad no cubierta, pues yo te la cubro y si es formación, pues te la cubro. Si es una herramienta, pues también la buscamos. sí, Y quizás por ahí, pero sí, la verdad es que casi sin quererlo, la verdad es que me gusta porque en otros trabajos que he tenido sí me sí. aburren. Un poco menos motivante que la docencia en este caso. Sí, Porque la docencia, tenemos días la tenemos días como todos, pero es cierto que es un sí, trabajo que es muy sí, interesante, que estás aprendiendo a los que nos gusta aprender continuamente, retos continuamente, investigar, estar en la sí, actualidad, tiene y luego, pues, el trato con el estudiantado, tiene cosas, la verdad es que son muy bonitas, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, bueno, en medio de esto acabas haciendo el doctorado, ¿no? Sí. Y ya es Así por casualidad encaminado. también, casi sin saberlo, por un amigo que al final fue mi director de tesis. Ujú. Pues me fue un poco orientando, porque claro, yo sí, lo que yo sí veía es que era un paso lógico, un paso raro, ¿no? Porque primero universidad, luego secundaria, pero era un paso lógico al fin y al cabo. Si quieres seguir progresando, pues tienes que dar el Sí, salto ya con tu feedback que tienes ya, con tu perfil que tienes ya, pues me planteé hacer el doctorado sin saber mucho lo que significa. A mí me decía mi director una profesión, lo que iba a aprender era una profesión, a investigar. Claro, yo ujú, había investigado, pero no a nivel sí, académico, ¿no? sí, exactamente, que es muy Muy poquito. distinto. Sí, Sí, muy distinto. Y me vi involucrado en el septiembre de 2008, noviembre, creo que fue 2008, 2018, perdón, 2018. Me pierdo ya sí, con las décadas. sí, Bueno, entré en el programa de doctorado utilizando toda mi solvencia que he contado un poquito, por ese perfil un poquito que creo que me ha ayudado bastante en esta última parte de venir de la empresa, con un perfil muy de empresa, pues empecé con el doctorado, primero con la formación muy específica en temas de investigación. Mm, han sido 3 años realmente. A mí se me ha pasado súper rápido. Yo yo siempre lo cuento, además, no sé si lo dije en mi defensa, el tema del confinamiento para mí fue clave, ¿vale? No voy a ujú, decir que para mí fue positivo porque no fue una época agradable para nadie, pero yo tuve tiempo para sentarme con mis directores y darle un acelerón a todo. Y ahí es donde sacamos, realmente ya había parte de trabajo hecho y ahí es donde empezamos a ver los frutos. sí, sí, Nos sentamos a investigar porque era una temática que ahora si quieres un poco comento que le estaba impactando, claro, el turismo. El turismo sí, exactamente. Sí, 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 muy relacionado con eso. de 100 a 0 en 24 horas, o sea, cualquier rama del sector turístico y más en concreto el turismo o el alquiler de viviendas vacacionales a través de las plataformas pasaron de cero, de 100 a 0, o sea, de tener una ocupación en puentes y 90% en cualquier plataforma a tener un 1% residual, que sería Sí. seguramente. Sí, sí, es que fue increíble ese golpe, ¿no?, para el Sí, turismo sí, y sí, sí, sí. específicamente, a ese tipo de plataformas. Pero bueno, esa es una cosa que igual en otro momento Sí, podemos organizar otro para que nos exactamente. cuentes Sí, eso, sí, 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 Juanfran, que es sí. muy interesante también. Sí, muy interesante porque Sí, ahí, por temas de redes sociales, llegó mucha información y cosas, la verdad, que un poco tristes, ¿no? De cómo estaba la gente, ¿no? sí, Propietarios que se habían sí, endeudado bastante y la sí, verdad es que sí sería para otro momento
Y Claro, hablarlo con sí, calma y profundizar, porque efectivamente es una cosa que está muy relacionado con esa crisis que vivimos. El sector turístico tiene muchísimo peso en la economía española ujú, y la verdad es que ahí también tiene su relevancia hablar específicamente de eso, ¿no? sí, Sí. sí. Pues, Juanfran, muchísimas gracias. Yo, antes de despedirnos, quisiera que si quieres darle algún consejo, ya has dado algunos, ¿no? El tema de los idiomas, Sí. algunas cosas has mencionado, pero si quieres despedirte dando algún consejo al estudiantado de economía, eh, Sí, digamos, bueno, para su ahora sus estudios, cosas que crees que pueden hacer, qué sé yo. bueno, seguramente, a ver, es muy difícil porque yo recuerdo, claro, yo recuerdo, para mí el primer año fue un poco, a nivel académico, yo lo tengo que decir, pues yo veníamos de un pueblo y fue un poco difícil en tema académico y ya cuando empezamos a tomar conciencia de lo importante que era, al fin acaba un poco el consejo de decir, "Oye, tiempo hay para todo, ¿no? Y evidentemente, pero que el tiempo que estén, que se lo tomen en serio porque al final nunca sabes por dónde va a acabar tu carrera e incluso cualquier nota cuenta, cualquier actividad, cualquier curso que haga, es muy posible que, además esto se lo digo a mis alumnos de secundaria, es difícil, ¿no? Cuanto más pequeños son los alumnos, más difícil que ellos lo Sí, vean, ¿no? De cara al sí, futuro. sí. Que se lo tomen en serio, que se lo tomen en serio, que el día es muy largo, evidentemente, y que se lo tomen en serio porque, porque al final puede que te haga falta o puedes que luego con los años, yo sé que es muy básico, pero te acuerdes de alguien que te diga, oye, pues si hubieras sacado más notas o si hubieras hecho esta, que ya que estás, que te lo tomes en serio y que no pierdas el tiempo, Sí. básicamente. Sí, En el mercado laboral, por ejemplo, tuviste el tema de los idiomas, muy sí, importante, de sí. algunos, en el tema de informática, de esto que viste que es necesario, por ejemplo, algún programa en particular, alguna cosa, Bueno, o eso ya se aprende de cara al sí, trabajo. yo creo que eso ayuda. Yo creo que eso Ujú, ayuda a filtrar la entrevista. ujú. El tener cursos y tener cierto tipo de habilidades ayuda, pero yo creo que lo que más ayuda en un trabajo es tener la habilidad esa habilidad un poco que nos van a seguir todos los trabajos, da igual, bueno, como diríamos, de intraemprendedor al fin y al cabo, porque a lo mejor el conseguir un trabajo y fíjate que lo difícil como están las cosas, ¿no? Sí, Es lo más fácil en lo que se van a enfrentar. Lo más difícil es consolidarte en un trabajo. sí, Y sé claramente lo que estoy diciendo con las tasas de paro que tiene el sí, país, pero es que es así. Entonces, sí, y todo ayuda porque al fin y al cabo el hecho, ¿no? Como en marketing, ¿no? Diferenciarte, especializarte, ayuda. Pero sobre todo esa capacidad de emprendedor, de ser un poco en ese sentido extrovertido y decir, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Yo sí, lo hago. Saber también poner límites, evidentemente, no significa, exactamente, también sí, pondría yo límites seguramente a cosas que sí, he hecho, sí, pero esa capacidad para adaptarte y, en cierto modo no tener miedo, claro, pero eso también se coge, esa capacidad se aprende, sí, evidentemente, sí, no sí, se exacto, adquiere, no, exacto. no llega a un trabajo, pues no, sino que es una Mm. cosa que se va adquiriendo. Sí, Y eso sí, a sería un medida poco, que vas ganando confianza, que vas claro, aprendiendo, digamos, el trabajo, lo que tienes que hacer, las responsabilidades, sí, todo eso se va ganando, pero siempre la cosa de la persona dispuesta, ¿no? La persona que se ve, sí. Y muy transversal, trabajadora, al final dispuesta, sí, características transversales porque al final todos salimos con un papel que pone que somos graduados o lo que sea, pero sí, el tener algo alguna característica muy transversal, pues puede ayudar bastante, puede girar la sí, diferencia porque eso, porque candidatos, por desgracia, pues, o por muchos, suerte de diferentes sectores, pues hay muchos. sí, Sí. sí, Que exactamente, se lo sí, tomen sí, en serio, que seguramente que somos jóvenes, que lo que estoy diciendo seguramente yo me entraba por un oído y me salía por otro cuando me lo decían seguramente, cuando mis padres me lo decían, sí, tal, sí, sí, pero que es cierto que eso, que sí, que
que aprovechen el Yo, tiempo. sí, yo creo la idea de estas entrevistas es precisamente esto, que a veces Sí, digamos, el estudiantado así más jovencillo, pues a lo mejor a su padre, a sus abuelos, a su madre, a sus tíos, como que no lo ven cuando les dicen las sí, cosas, ¿no? Pero probablemente si se lo dice una persona, un colega, alguien que ven que ha hecho la carrera, que ha pasado por lo mismo, que ahora está en un nivel determinado profesional, pues quizás lo puedan ver más claro, ¿no? sí, muy bien. Esta es una de las cosas por las que, digamos, se me ocurrió hacer esto, ¿no? Porque pienso que No, que sí, puede sí, ser de sí. utilidad, ¿no? Para los chavales. Sí, es difícil porque, bueno, las edades son las edades y cada uno tiene su nivel de desarrollo, evidentemente, y de madurez, pero que lo aprovechen todo el tiempo posible y que como hay tiempo para todo, es cuestión de Exactamente, organizarse, sí. y lo dice alguien que se organiza fatal, o sea, pero que hay tiempo para organizarse. Yo creo que ese sería Sí, el mayor consejo que le puedo dar, así evidentemente. es. Sí, Así es. Juanfran, muchísimas gracias por la entrevista a ti, Virginia, y nada, pues más adelante hablaremos del sin tema de tu problema. tesis y del turismo, que es una cosa también muy Muy importante. interesante, sí. Así que eso. Bueno, pues nada, gracias por escuchar este vídeo, por esta entrevista. Sabemos que va a ser de gran utilidad y nos vemos en una siguiente entrevista. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.